a todos un abrazo fraternal. Acá nos están viendo, en donde quiera que estén, siempre, siempre. Dios les bendiga y que la salud de Dios siempre llegue a sus hogares. Gracias, Gilberto, y gracias, Julio, por haberme invitado a estas conferencias. Y yo sé que me dieron el programa de Destruido por la enfermedad y me dieron como base el capítulo 2 de Job. Pero no podemos entender el capítulo 2 de Job si no leemos el capítulo 1, porque es la base no solamente del capítulo 2, sino también de los 42 capítulos que tiene el libro de Job. Y vamos a leer y vamos a empezar. Dice la palabra de Dios de esta manera en Job capítulo 1, versículo 1 al 3, o vamos a leerlo y yo voy a estar explicando. Dice la palabra de Dios de esta manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Lo primero que tenemos que ver en estos 3 versículos es que Job era un hombre recto, un hombre apartado del mal y era un hombre completamente religioso. Era un hombre rico religiosamente, porque dice la palabra nuevamente que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Era un hombre que caminaba recto como Dios le mandaba. Era un hombre, vuelvo a repetir, inmensamente rico espiritualmente. Pero también la palabra de Dios nos dice que era inmensamente rico económicamente. Y dice el versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era no solamente era rico espiritualmente, sino también era rico económicamente. Era un hombre verdaderamente admirable, un hombre recto, un hombre que caminaba sus caminos rectos delante de Dios, temeroso de Dios, porque obedecía todos sus mandamientos y también tenía muchas riquezas que Dios le había prosperado. Pero quiero decirles algo muy importante. No solamente era un hombre rico espiritualmente, era un hombre completamente religioso y era un hombre que practicaba su religiosidad. Y nos dice la palabra de Dios que ayudaba a las viudas y a los huérfanos y siempre que podía. En Job capítulo 20, versículo 12 al 16 y Job capítulo 29, versículo 11, ahí dice también que las personas destacadas lo respetaban y que buscaban siempre el consejo de Job. Y dice la palabra de esta manera. En Job capítulo 29, versículo 5 en adelante, quiero leer esa traducción, es la traducción de una traducción nueva. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: en aquellos días, mis hijos me rodeaban y Dios me daba su apoyo. No faltaba en mi mesa ni leche, ni en mi cabeza el perfume. Y en los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad. Y al verme llegar, los jóvenes me daban paso y los ancianos me recibían de pie. Y aún la gente más importante se callaba en mi presencia. O hablaba en voz baja y los que me escuchaban no dejaban de felicitarme. A los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre les ayudé. A las viudas y a los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí actuar así era como ponerme la ropa. Fui guía de los ciegos, apoyo de los desvalidos, protegí a la gente pobre, defendí a los extranjeros, puse fin al poder de los malvados y no los dejé hacer más daño. Dice la palabra de Dios: ante mí todos guardaban silencio y esperaban recibir mis consejos. Mis palabras eran
recibidas y nadie me contradecía. Mis discursos eran esperados como se espera la lluvia y si les sonreía no podían creerlo. Una sonrisa mía les daba ánimo. Si estaban enfermos, me sentaba a consolarlos y les decía lo que debían de hacer. Me veían como un rey al frente del ejército. Job era un hombre verdaderamente maravilloso, recto delante de Dios, un hombre que tenía también muchas propiedades. En realidad, también dice la palabra de Dios que era un temeroso de Dios, y dice Job capítulo 31, versículo 1, 9 y 11, dice la palabra de Dios también de esta manera. Job capítulo 31, versículo 1, 9 y 11, dice así. El 9 dice así: ten misericordia de mí. Perdón, 31. Dice la palabra de Dios así. El 9 dice: si fue mi corazón engañado acerca de la mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para mi otra mujer, y sobre ella y otros se encorven, porque él respetaba mucho a su esposa y nunca tuvo otros ojos para ver a mujeres extrañas, dice la Escritura. La palabra de Dios es maravillosa. Un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, un hombre apartado del mal. Esas eran las características de Job, que el mismo Dios lo reconocía, porque dice en el capítulo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No había otro hombre como él en la tierra. Era un hombre verdaderamente admirable, que admiraban toda la gente de aquellas ciudades, principalmente la suya. Rico, religioso, ayudador, un hombre con un intelecto increíble, un hombre verdaderamente extraordinario, un verdadero grande, maravilloso, que nos puede dar muchos ejemplos en sus 42 capítulos. Parecía tenerlo todo en la vida: riqueza, prestigio, salud y sobre todo también una familia feliz. Vamos a seguir leyendo el versículo 4 del capítulo 1. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiese y bebiese con ellos. Y acontecía que, bebiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Una familia verdaderamente educada en la religión, una familia que también seguía los pasos de su padre, una armonía increíble. Cuando ellos hacían fiesta, invitaban a sus hermanas y ellos compartían, todos los hermanos, el alimento y el vino. Era una familia que Job tenía extraordinaria también. Una verdadera familia. Por eso decía yo que Job llevaba una vida intachable. ¿Y saben por qué llevaba esa vida intachable? Porque amaba a Dios. Porque amaba a Dios. No solamente lo amaba, sino también adoraba a Dios. Parecía tenerlo todo, mis hermanos. Vuelvo a repetir, una vida feliz con su familia y todos sus bienes. Pero sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios en el capítulo 8, capítulo 8, versículo 6, capítulo 1.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Cuando estos seres llegaron a la presencia de Dios, al lugar donde mora Dios, había una gran multitud. Estaban los ángeles. Yo no sé, yo no me explico, pero Dios nunca está solo, es alabado, dice la palabra de Dios, día y noche. Y que hay multitud, millones de ángeles alabando y glorificando a Dios. Y cuando estos seres llegaron a la presencia de Dios, había una gran expectativa. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que ellos habían hecho en los lugares donde ellos habían recorrido este mundo? Posiblemente había ángeles caídos y ángeles que alababan a Dios. Y entonces tenían que dar un reporte. Y cuando llega el turno a Satanás, Dios le dice, ¿qué te parece, mi siervo Job? ¿Qué te parece, mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de mí, apartado sobre todo del mal. Pero Satanás siempre ha sido el padre de mentira y dice que no hay verdad en su boca. ¿Y sabes por qué es eso? Porque él empieza, es tan inteligente que empieza a fraguar malos pensamientos a aquellos que lo escuchan. Los ángeles tienen libre albedrío y podrían estar pensando, no lo sé, estoy nada más imaginando y pido 1000 disculpas. Pero pudieron haber estado, posiblemente tenga razón, de que solamente a Dios le servimos cuando estamos bien. Y es verdad que lo tenía rico completamente. Todo lo que él tocaba, todo prosperaba. Sus manos lo que tocaba lo convertía en negocio, lo convertía en riqueza. Tenía muchísima riqueza. Tenía una hermosa familia, tenía también a su esposa. La gente lo admiraba. ¿Quién no va a adorar a Dios de esa manera? Pero si tú le quitaras todos sus bienes, yo te aseguro que delante de ti te negaría. Pero eso no fue así. Eso pensaba Satanás, porque dice, él solamente te sirve porque es un convenenciero. Le conviene adorarte, le conviene obedecerte, le conviene amarte, pero quita todo lo que tiene y verás si no te niega en tu presencia. La palabra de Dios dice que le dijo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Gran tragedia. Y nosotros vamos a pensar que fue una tragedia, una tras otra, tras otra, tras otra, porque así nos lo dicen nuestros versículos. Dice la palabra de Dios que entonces un día aconteció que sus hijos, perdón, vamos a ir más atrás, dice, aquí lo tengo. Dijo a Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él.
y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo que estaban arando a los bueyes y las asnas y paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabadeos y los tomaron y los mataron, a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún este hombre ensangrentado todavía, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron en contra de los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Oh, gran tragedia! Anuncio tras anuncio. Job no se podía recuperar de uno cuando llegaba el otro, cuando llegaba la otra noticia, no se recuperaba de 2, cuando le llegaba también la otra noticia, 4 noticias. Pero todavía estaba hablando, dice, todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo, quiero hacer un énfasis aquí, quiero verdaderamente ver el sufrimiento de Job desde este principio de perder todas sus riquezas. Le había costado muchísimo. Le había costado desvelos, trabajo, esfuerzo para poder, aunque es cierto que le prosperaba a Dios, Job tenía que hacer su parte. Y entonces, pero vino algo verdaderamente terrible. Dice que entre tanto hablaba, vino otro que dijo, tus hijos. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden ustedes imaginar cuando oyó la palabra hijos y que ya habían sido destruidos todas sus riquezas? Cuando oyó la palabra hijos y tus hijas, e inmediatamente pensó en que algo terrible había acontecido. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para avisarte. Está bien, no hay problema. Puedes acabar con toda mi riqueza, puedes acabar con todo lo que tú quieras, pero mis hijos, los hijos es lo que más se quiere en esta vida, es lo que más adoramos. Podemos empezar de nuevo, nuevamente a trabajar, a empezar a trabajar duro, a desvelarnos, a hacer un esfuerzo, empezar a tener nuevamente las riquezas poco a poco, mucho, y bendecidos por Dios, inmediatamente podemos crecer. Pero la muerte de mis hijos, la muerte de sus hijos, no lo podía soportar, no lo soportó más. Por eso, entre tanto que se hablaba, yo pienso que su corazón temblaba, no quería oír aquella noticia. Cuando oyó la última noticia de que sus hijos se habían muerto de una forma cruel, porque todo en la casa, dice que era un viento tan fuerte que venía del desierto, que sopló en las 4 esquinas. Quiere decir que toda la construcción cayó encima de ellos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó,
Jehová dio, pero nunca quitó. El que le quitó fue Satanás, y eso lo tenemos que entender perfectamente bien. Dios nos da y Satanás es el que nos quita las bendiciones que Dios nos está dando. No lo entiendo todavía, pero sé perfectamente por lo que en el diálogo que tuvieron Dios y Satanás, es que el que quitó, Dios lo permitió que le quitara, pero el que le quitó todo, inclusive a sus hijos, fue Satanás. Entonces, por eso, dice la palabra de Dios que en todo esto, no pecó Job, no pecó Job, no pecó Job, y ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Terrible situación. Terrible. Y ahí está precisamente, por ejemplo, para nosotros. Porque ahora nosotros sabemos la historia de Job, pero él no sabía absolutamente nada. No sabía lo que estaba pasando. Pero aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y nuevamente Jehová le dice, pero ahora ya sabían todos los ángeles, inclusive los que habían ido con Satanás, que Dios tenía razón, que tenía un siervo que lo amaba, no por conveniencia, porque verdaderamente lo amaba. Y yo pienso aquí un poquito, un orgullo divino, un orgullo santo. Perdónenme, hermanos, pero yo pienso que cuando habló nuevamente a Satanás, estaba contento, estaba alegre, porque la prueba, su hijo la había pasado. Y entonces dijo nuevamente a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por allá. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. En cuanto tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Está bien, él te obedeció, pero fueron cosas que no afectaron a su vida, pero yo quiero que tú, sí, que piel por piel, porque él te obedece, pero cuando tú toques su cuerpo, él te va a negar, porque va a depender de su vida. Y nosotros siempre vamos a tratar de defender nuestra vida. Y quiero recordarles a alguien en el Nuevo Testamento, Pedro. Era un hombre que siempre traía una daga que fue con la que lo cortó la oreja a Malco. Era un hombre fuerte, era un hombre bravo, era un hombre que defendía a nuestro Señor Jesucristo. Siempre salía adelante en los problemas, pero el día que supo que Jesucristo iba a morir y que él por andar con él podía perder su vida, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces hasta que el gallo cantó. Cuando nos tocan la piel, entonces es cuando también podemos cambiar de forma de parecer, y eso Satanás lo sabía y lo sabe perfectamente bien. Por eso, hermanos, pero extiende ahora tu mano, dice, y toca todo, dice Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero nosotros vemos el triunfo de Job en la primera prueba. Pero entonces dijo, también le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Por qué? Porque si se moría Job, ahí terminaba toda la historia. No habría más consuelo para nosotros. Pero Dios le dijo a Satanás, está bien, pero guarda su vida. Guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Job, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Una enfermedad maligna. Y no solo maligna, salía del coraje, esta enfermedad salía del coraje que tenía por haber hecho que Job quedara mal ante la presencia de Dios. Sus cálculos le habían fallado, todo le había fallado. Este hombre era un hombre recto, temeroso de Dios. Y aún con lo que había pasado, aún con la pérdida de sus hijos, no negó al Señor. Una enfermedad maligna de lo más profundo del ser de Satanás. Por eso quiero enfatizar en esto. Miren, hermanos, nada más quiero decirles cuál fue en verdad el sufrimiento de Job. Nosotros ahorita podemos pensar que simplemente fue una sarna simplemente en donde nos rascábamos. Es cierto que era terrible porque utilizaba un pedazo de jarro, un pedazo, o le decimos en Guadalajara, tepalcate, un cántaro que se rompe y queda un pedazo afilado y con eso se rascaba. Y nos han explicado mucho que inclusive sangraba. Pero quiero decirles verdaderamente esa enfermedad que sintió. Y muchos hermanos, muchos teólogos han tratado de investigar cuál era la enfermedad que Satanás le envió a Job para compararla en estos tiempos. Y no solamente ellos, doctores, médicos, que es lo mismo, vaya la redundancia, científicos que quieren investigar cuál era la enfermedad que tenía Job en el Antiguo Testamento. Pues quiero decirles que no hay otra, no hubo otra, ni habrá otra como la enfermedad que tenía Job. ¿Cuáles eran los diagnósticos exactos de la enfermedad de Job y en la condición que él se estaba? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, si nos vamos a ir rápido, ya no lo voy a leer en la Biblia. Aquí tengo los textos apuntados. Pero dice la palabra de Dios, aparte entré un poco tarde por cosas ajenas a mí, pero dice la palabra de Dios: la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. ¿Qué quiere decir este pasaje en Job capítulo 30, versículo 17? Él sentía un dolor intenso que le taladraba sus huesos. Era un dolor increíble, un dolor intenso. Y vuelvo a repetir el texto, Job capítulo 30, versículo 17. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, no hay reposo, están día y noche. Y dice también en Job capítulo 30, versículo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mi piel se ha ennegrecido, se ha puesto negra y se me cae a pedazos. Su cuerpo tenía gangrena. Ya no circulaba sangre por partes de su cuerpo. Se despedazaban poco a poco. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. La piel estaba completamente pelada
y oscurecida. Job, repito, por si lo están apuntando, Job capítulo 30, versículo 30. En Job capítulo 19, versículo 20 dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Él ya no tenía músculo. Él solamente era la piel, absolutamente la piel, absolutamente. Él ya no tenía músculos. Su piel se había pegado completamente a sus huesos. Estaba en una tremenda delgadez. Estaba sufriendo terriblemente. Y dice Job capítulo 30, versículo 30, punto B: y mis huesos arden de calor. Y mis huesos arden de calor. Job capítulo 30, versículo 30. Tenía fiebres terribles que no se podían calmar absolutamente con nada. Su sangre, su cuerpo hervía, sus huesos hervían. Él estaba sufriendo. Recuerden que era una enfermedad maligna que había salido de lo más profundo de Satanás. Pero también dice la Escritura en Job capítulo 7, versículo 16: no he de vivir para siempre, pero mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. No por el sol. La enfermedad no solamente había atacado su cuerpo, la enfermedad no solamente había atacado su cuerpo, sino también ya estaba atacando su mente, estaba delirando. Es que así es la enfermedad. Cuando ya no soportas el dolor, el cuerpo mismo se defiende y empiezas a delirar. Y por eso es que él estaba diciendo eso. Una depresión increíble. Una depresión increíble. Porque dice: abominó mi vida. No he de vivir para siempre. Y mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. No me fui a Mazatlán. También dice la palabra de Dios en Job capítulo 16, versículo 16, en el principio, dice: mi rostro está inflamado por el lloro. Mi rostro está inflamado por el lloro. ¿Cómo es que nos damos cuenta cuando encontramos a alguien que amamos tanto, a nuestros niños que han llorado mucho? Su cara se hincha, sus ojos se hinchan, pero ahora imagínense a Job, dice: mi rostro está inflamado con el lloro, un lloro de todos los días. No podía soportar esa enfermedad. Era un lloro constante. Y dice Job capítulo 7, versículo 4: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo me levantaré? Job, en su dolor, en su terrible dolor, no podía dormir, no tenía sueño, no había sueño, es lo que quiere decir. Le faltaba el sueño de tanto dolor. Y ustedes saben que desgraciadamente en las noches es cuando se acrecentan nuestras enfermedades. No sé por qué, pero en las noches es cuando más se acrecentan nuestros dolores y nuestro sufrimiento. Y él dice: no podía dormir. Bueno, lo que intenta decir con estas palabras es que le faltaba sueño. Y entonces dice en Job capítulo 7, versículo 14: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Oh, Dios mío, Dios mío.
pesadillas. No solamente no podía dormir, sino cuando alcanzaba por el cansancio cerrar sus ojos, tenía pesadillas. Porque dice Job capítulo 7, versículo 14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Qué terrible verdaderamente. Qué terrible estaba Job. Pero todavía aún hay más. Dice la palabra de Dios, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Mi aliento vino a ser extraño a mi esposa. Mi esposa que tanto me quiere, mi esposa que tanto me ama, no podía soportar mi aliento porque mi aliento salía podrido. Podría cuando él exhalaba, cuando él, cuando él hablaba. Y entonces salía aquel aire de su boca, tenía un olor completamente horrible. Horrible. No encuentro la palabra. Putefacto. Que ni su misma esposa, que lo amaba tanto, lo podía soportar. Job capítulo 19, versículo 17 dice eso. Dice en Job capítulo 19, versículo 18, no me ha concedido que tome aliento. ¿Qué quiere decir eso? Esta enfermedad no me ha concedido poder tomar aliento. No puedo respirar. Y ahorita entendemos cómo es cuando te entuban ahora por el COVID-19 y cómo es que verdaderamente cuando no puedes respirar tienen que meterte en una máquina para que puedas tú respirar artificialmente, pero él no la tenía en aquel tiempo. Él no podía respirar, él no podía meter aire a sus pulmones. Tenía una dificultad terrible para respirar, porque dice, no me ha concedido que tome aliento. Job capítulo 19, versículo 18. Dice que ya no podía ver, estaba perdiendo la vista. Dice Job capítulo 16, versículo 16, y mis párpados entenebrecidos, mis párpados entenebrecidos, falta de visión, problema de visión, ya no alcanzaba a distinguir bien las cosas y chocaba cuando quería valerse por sí mismo, que no podía, ya no podía. Pero si lo hubiera intentado, ya no podía ver, estaba casi ciego. Y otra cosa terrible, Job capítulo 19, versículo 20, dice, he escapado con solo la piel de mis dientes. Solamente todos sus dientes se habían caído. Todos sus dientes se habían caído. Solamente le quedaban las encías. Solamente. Qué sufrimiento. Qué dolor. En cada diente que se le haya caído a Job. ¡Qué dolor! Muchos han comparado el olor de muela como el dolor de un parto de nuestras mujeres. Es terrible. Quedó completo, todos sus dientes se cayeron. Entonces, en Job capítulo 2, versículo 12,
es el que vamos a tomar. Pero dice la palabra de Dios que era una mole. Ya no tenía él ningún aspecto físico, ya todo era una torta, era algo que no podía él, ya no era irreconocible, completamente irreconocible, no sé cómo, pero no sé, su cuerpo ya no era conocible, y no se podía conocer. Cuando ya no se puede conocer, entonces yo quiero decirles por qué. Dice la palabra de Dios, vamos a entrar ya al capítulo 2, y dice la palabra de Dios de esta manera. La palabra de Dios dice de esta manera en Job capítulo 2. En Job capítulo 2 dice la palabra así. Dice, entonces, bueno, vamos a ver lo de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos? De Dios el bien, y del mal no lo recibiremos. En todo en esto Job con sus labios no pecó. Pero entonces 3 amigos de Job, de Jafás, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamanitita, y luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo reconocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y ahí se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba. Ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Su dolor era inmenso, irreconocible, no lo conocieron. Y dice que su dolor era muy grande. Sí, pero todavía sigue. Y no fueron 2 días, y no fueron 3 días, no fueron una semana, no fueron 4 semanas, no fue un mes, no fueron 2 meses. Dice la Escritura que fueron meses de dolor, meses en esa situación. Tenía meses en esa condición. Y dice Job capítulo 29, versículo 2, como en los meses pasados, así he recibido meses de calamidad. Job capítulo 7, versículo 3. Y su único medicamento para ese sufrimiento de largos días, largas semanas y largos meses era ese tiesto y la ceniza que le podían ayudar un poco. Porque dice que Job tomaba un tiesto, pues en parte para aliviar la comezón que le causaban las llagas, y en parte también para exprimir o remover esa materia podrida que había debajo de ella, o que fluía de ellas, del cuerpo de él, y que era la gran causa de su tormento. Las cenizas donde él se postró también, porque la palabra de Dios dice que se postró, se sentó en cenizas. Muchos dicen que estaba en el basurero. Eso no es cierto. Las cenizas siempre que las mujeres, o la leña que utilizaban en los fogones para hacer comida,
o para los hornos, siempre las sacaban del fogón y las ponían en un lugar. Y también era lo que hacían cuando hacían pan, y esas cenizas que tenía el horno, las sacaban y también las ponían en ese mismo lugar. Era como algo que cuando algo se inflamaba y empezaba a soltar ese líquido viscoso, lo ponían como para tapar esa herida que se estaba pudriendo. Entonces, aunque era algo sucio, las cenizas eran tal vez lo único que podía usar, como les dije, para poder darle un poco de alivio a sus llagas, para que pudiera sentarse. Pero vamos a regresar a algo que es muy importante y que lo pasé. Pero dice la palabra de Dios que aquí podemos encontrar a la mujer de Job. Y le dice su mujer a Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y todos están diciendo, qué mala mujer, que cuando más necesitaba el apoyo, su mujer no lo apoyaba, no le ayudaba. Pero quiero decirles algo, su esposa también estaba sufriendo, su esposa también perdió las riquezas, perdió esa comodidad que tenía por muchos años, perdió su estatus social, ahora ya era como cualquier plebeya. Ella sufría por eso, pero más sufrió por sus hijos, porque no solamente eran hijos de Job, también eran hijos de ella, y ella los llevó en su vientre por 9 meses, a cada uno de ellos. Y ahora su esposo amado, al que había conocido desde juventud, aquel varón posiblemente hermoso, ahora no tenía ninguna figura. Y él sabía perfectamente ella cómo estaba sufriendo, porque ella pasaba los días y las noches al lado de Job, y ella sabía que la única medicina que podía tener Job era la muerte. Era la muerte. Muriéndose todo acababa, y todo el sufrimiento de Job ya no existiría más. Pero qué ingratos hemos sido con esta mujer. Qué ingratos hemos sido con esta mujer. Sus hijos, él le ayudó para que pudiera acumular, aunque Dios les prosperaba, ellos tenían que hacer su trabajo, y ella también le ayudaba a estar a un lado de él para poder tener aquellas riquezas que tenía. ¿Lo entienden? ¿Comprenden a esta mujer ahora? Le dice, como la mujer más fatua has hablado. ¿Acaso solamente recibiremos el bien y el mal no? Cuando le dice que es fatua, quiere decir que es inconsciente, que no tiene conciencia de lo que está diciendo, que a Dios se le respeta y se ama en cualquier condición que nos encontremos. Como la mujer más inconsciente. Pero ¿qué mujer no pierde la conciencia cuando ve a sus seres queridos muertos y ve a su esposa y ve a su esposo en esas condiciones? Pierden la conciencia. Porque no solamente sufre el enfermo, sino los familiares del enfermo. Por eso, hermanos, ella no pudo soportar ver a su esposo sufrir. Fue un terrible sufrimiento, destruido por el dolor. Destruido por el dolor.
Pero también Satanás nos quiere destruir a nosotros. También posiblemente hay un concilio en el cielo cuando Él nos quiere atacar a nosotros. Y Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Por qué hay tanto sufrimiento y tanto dolor en el mundo? ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué no solamente nosotros la hacemos los adultos? La aprendimos posiblemente de nuestros niños. ¿Por qué hay sol? ¿Por qué hay agua? ¿Por qué hay luna? ¿Por qué mi mamá tiene su estómago grande? ¿Por qué nací? ¿Por qué los niños? Y porque no entienden, no comprenden, su mente es tan infantil que no alcanzan a razonar por qué suceden o no tienen información más para poder entender las cosas que pasan a su alrededor. Y también nosotros nos sucede cuando estamos adultos y empiezan a sucedernos cosas que no entendemos, que no comprendemos y que le pedimos a Dios que nos ayude y nos hincamos y le oramos que pase de nosotros esa enfermedad y pareciera que no nos oye. Entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, que mueran los pecadores. Ok, que mueran aquellos que hacen daño. ¿Qué era lo que pensaban sus amigos? Que él había pecado tanto que por eso era su enfermedad. Le dijo, Bildad, ya muérete. Y pídele perdón a Dios. Porque miren qué situación te tiene. Y él dijo, no, yo he visto a los impíos florecer. Yo he visto a los pecadores florecer. Yo he visto a mis vecinos florecer. Roban el ganado, roban las casas, roban sus hijos, andan felices y son unas personas que no merecen vivir. Mas, sin embargo, yo los he visto florecer. Está bien. Qué triste. Mi corazón no quiere venganza. Porque Jesucristo, Dios mismo, mi Cristo y mi Dios es el mismo, hacen salir el sol sobre buenos y malos. Sobre buenos y malos. Pero no entendemos. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, vamos a la iglesia, no lo entendemos, no lo comprendemos. No. Déjenme explicarles algo que me sucedió hace muchos años. Yo tuve 30 años de predicar ahí en San Borja. Tengo 5 años aquí en los Estados Unidos por mi enfermedad. Había una muchacha que me ayudaba en todo, le ayudaba a mi esposa. Era una hermana que llegaba allá a la casa, le gustaba estar mucho con mi esposa, le gustaba estar ahí platicando, conversando. Si mi esposa lavaba los trastes, ella le ayudaba. Si mi esposa hacía de comer, ella le ayudaba. Entonces me dijo mi esposa, apóyale con algo, y le apoyamos con algo para que pudiera estar ahí, porque se sentía muy feliz estando con ella, con nosotros. Ella tenía 39 años, 39 a 40 años, más bien, no sé, pero más o menos. No tenía novio. Y ella nunca tenía novio. Nunca había tenido un novio. No sé por qué. Ayudaba en la clase de los niños. Les enseñaba coritos nuevos, se esmeraba, se preocupaba por no solamente entretener a los niños, sino enseñarles verdaderamente principios bíblicos, conductas bíblicas. A veces no dormía por preparar sus clases, servía a Dios. Era una mujer, es una mujer maravillosa. Pero un día llegó una persona, un hombre a la congregación. Se veía muy espiritual, cantaba bien, predicaba bien, daba clases bien. Me encantaba cómo daba sus clases, bueno, en su estilo. Pero me gustaba, era un hombre que yo veía sincero. Y le empezó a enamorar a esta muchacha ya grande que nunca había tenido un novio.
y la enamoró. Ella estaba súper ilusionada. Pasaron los días, los meses, las semanas, los meses. Y un año, su mamá me habla y me dice, hermano Sandoval, vaya al Hospital General porque mi hija se quiso suicidar y yo estoy con ella. Inmediatamente nos fuimos mi esposa y yo y llegamos, preguntamos por su nombre, llegamos, entramos y ya le habían hecho un lavado de estómago. Se había salvado. Pero estaba llorando y llorando. Y me decía, hermano Sandoval, ¿por qué? Usted sabe cómo me esmero para mis clases. Usted sabe que amo al Señor, lo quiero. Usted sabe todo cómo he sufrido. Porque a veces, hasta por tener su amistad, me han ofendido. Usted sabe cómo amo a Dios. Digo, ¿qué te pasó? Dice, es que mi novio lo encontré con otra muchacha. Y ella me había pedido que me casara con él. ¿Por qué, hermano Sandoval? ¿Por qué? Dije, yo no sé por qué. Pero una cosa sí te digo, que Dios no te permite que te quites tu vida. No quiso regresar nuevamente ahí a la iglesia de San Borja y se fue con unas tías a Monterrey. Decir Monterrey es, por decir algo, por decir una ciudad. Pudo ser otras ciudades. Y un día llegó. Un día me habló por teléfono y me dijo, hermano Sandoval, ¿qué cree? ¿Qué? Ya me voy a casar. Yo no, hombre. Yo la bromeaba y decía, ¿a poco? Sí, ya me voy a casar. Pero yo quiero que usted me case. Entonces me fui contento a esa ciudad, me fui contentísimo. Ahí nos agarramos, llegué a mis niños chiquitos y mi esposa y nos fuimos a esa ciudad. Y cuando llegamos iba a preparar la ceremonia. Entonces le dijo, necesito a los que van a ayudarte. Discúlpenme, pero así me pidieron y así lo hice. Y entonces me dijeron, ellos van a ser los amigos que mi papá y mi mamá que me va a entregar. Y estos son mis hermanos, son amigos míos de aquí de la congregación. Y esto, ¿cómo nos acomodamos? Le dije, bueno, vamos a hacer un ensayo y nos acomodamos. Entonces le dije yo, le dije, bueno, cuando tú, tu papá y tu mamá van a estar aquí y eso, y cuando diga yo, ¿quién entrega a esta mujer? Tu papá se va para yo, fulano de tal, entrego a mi hija, fulano de tal, y eso, ok, oh, qué bonito, y el sermón, me preparé para el sermón y todo. Cuando ya terminó eso, nos sentamos en una banca ella y yo solos, y me dice, ¿te acuerdas de aquel muchacho? Digo, sí, ¿cómo no? Si me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Te hizo sufrir mucho, hija. Dice, ¿qué cree? Se casó con aquella muchacha con el que lo descubrí besándose. Pero hace poco tiempo supe que lo había dejado porque se había llevado a su hermana menor. Ahora vive casada con ese hombre y predica en un lugar de los estados de aquí, de los Estados Unidos. Tiene 2 niñas y un varón y vive completamente feliz. Porque Dios no es deudor de nadie. Pasarás por momentos tristes, por valle de lágrimas, pero Él siempre va a estar contigo y te va a dar la recompensa, aunque tú pienses que ya no hay nada, aunque tú pienses que ya no hay ninguna solución, aunque tú pienses que tu esposo ya nunca más va a regresar, que ya está con otra mujer, que tú lo que tú pienses, estás sufriendo, estás llorando. Quizás, hermanos, tal vez estoy hablándole a algún matrimonio que está pasando por momentos difíciles en su vida. Tal vez tu hogar se está destruyendo o ya se destruyó, yo no lo sé, no los conozco, estoy hablando sin ver a nadie, no conozco a nadie y tal vez tu matrimonio se está destruyendo, como decía, o ya se destruyó, no lo sé.
Y tú piensas que ya no hay solución, que ya no hay ninguna salida, que ya no ves la luz y que tus hijos piden a su padre. Tal vez has perdido un ser querido en estos días o en estos meses, en estos años que tanto quieres. O has perdido tu trabajo en estos momentos. O tienes cáncer o otra enfermedad. Te sientes solo, te sientes abandonado. Quiero decirte que no lo estás, que nunca has estado abandonado. Si tú te sientes así, nunca has estado abandonado. Dios siempre ha estado contigo y Dios está contigo y está sufriendo juntamente contigo, como estaba sufriendo cuando su hijo estaba en la cruz del Calvario, porque dice que estaba reconciliando al mundo juntamente con él. ¿Y sabes por qué? Yo estoy completamente seguro que Dios está contigo, que Jesús está contigo, porque tú vales mucho, porque tú eres precioso ante los ojos de Dios. Tú eres preciosa ante los ojos de Dios. Y si tú sabes cuánto vales para ante los ojos, eres la niña de sus ojos de Dios. Algo maravilloso eres tú para Dios. Y si sabes que eres lo más preciado para Dios, mi pregunta es, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Es la pregunta que te haces y me hago. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufro yo con mi enfermedad? ¿Por qué sufre mi familia cuidando mi enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo de maldad. Estamos en un mundo de pecado. Por eso. Porque estamos en un mundo de pecado, en un mundo de dolor. Y siempre, no importa quién seas, cómo te comportes, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Pero, hermano, nuevamente, ¿por qué los justos sufren? Déjame darte la última historia. Una niña se salvó de un accidente terrible. Venía su papá, su mamá, delante del carro y sus dos hermanitos a un lado de ella. Ella dice que iba del lado izquierdo, del lado de donde está el chofer, iba ella. Y que entonces iban, ese día dice, fue un día maravilloso, no sé por qué. Todos estábamos contentos, nos levantamos temprano, nos bañamos, nos arreglamos, mi mamá nos cambió, nos peinó, nos puso bien bonitas, porque ese día iba a ser convivio en la iglesia y yo iba a estar jugando con mis hermanitos, mis hermanitos míos y los hermanitos de la iglesia, íbamos a estar corriendo y en la iglesia ese día nadie nos iba a decir nada, estaba yo súper contenta, mis padres contentos porque se iban a quedar a comer, llevaban la comida, mi madre se había levantado temprano para poder hacer la comida, para poder compartirla con los hermanos en la iglesia. Y antes de llegar a la iglesia, dice que un hombre no hizo alto y les pegó del lado derecho, en medio. Dice que su madre inmediatamente vio y que vio todo, pero en momentos, segundos, milésimas de segundo, ella cayó hacia abajo, hacia el piso, y entonces sus hermanitos dice que sobrepasaron hacia ella, se fueron al sillón al lado de donde ella estaba sentada, y entonces se golpearon en la puerta, y los dos hermanitos, el padre y la madre, murieron. E iban a la iglesia.
no iban a un lugar malo, no iban a una fiesta, no iban a un antro, no iban a la iglesia a adorar y glorificar a Dios. ¿Por qué mueren? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras estamos en este lugar, en este mundo de pecado, mientras estamos en este mundo de pecado, vamos a sufrir. Y por eso hay que pedirle a Cristo que venga pronto, que venga pronto, que venga rápido, que venga ya. Ven, ven. El espíritu y la novia dicen ven. Dice Apocalipsis en un canto, ven. El espíritu y la novia dicen ven. Ven. Venga nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos con Él. Él no va a pisar más la tierra. Dice que nos va a estar esperando en las nubes y que nosotros vamos a volar hacia Él. Pero la promesa nunca se me olvida. Dios bendijo a Job. Dios bendijo a Job. Le dio, escuchen bien, le dio lo doble de todos los animales. Le dio lo doble de todo lo que perdió. Pero le dio 7 hijos y 3 hijas. Y dicen que no había hijas más hermosas que ella. ¿Y sabes quién le dio esas hijas? La que nunca lo abandonó. Su esposa fiel. Nunca lo abandonó. Pero si dice la palabra de Dios que le iba a dar lo doble, ¿por qué no le dio 20 hijos? 14 hijos y 6 mujeres, ¿por qué no? Porque para Dios nosotros no morimos. Los otros 10 están en el cielo esperándolos. 10 en el cielo y 10 en la tierra. Son 20 porque Dios nunca miente. Y lo que promete cumple. Lo que promete cumple. Si has perdido a alguien y en esta tierra no está más, ten la plena seguridad que te estará esperando en el cielo. No solamente Él, sino que va a estar Jesús y va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre. Venid a mí, benditos de mi Padre. Y entonces dice la Escritura que ya no habrá más llanto ni más dolor. Ya no habrá más llanto y más dolor. Y viviremos felices con el Eterno. Paciencia. Paciencia. Mucha paciencia. Y confiar siempre en Dios. Siempre confiar en Él. Siempre confiar en Él. Él es todopoderoso. ¿Dónde estabas tú? Le dice a Job cuando el Orión. ¿Dónde estabas tú cuando construí el universo, la osa mayor? ¿Dónde estabas tú cuando el granizo, la lluvia? ¿Dónde? Dice, ahora sé que soy un vil. Soy un ignorante, dijo Job. Soy un ignorante, le dijo. Pero ahora no solamente de oídas te conocí, ahora te veo. Ahora te veo. Dios le quitó inmediatamente todas las enfermedades y, como lo dije, le dio la mitad. Le dio lo doble de todo lo que había perdido. Y sobre todo, su esposa fiel, sus hijos en el cielo y sus hijos aquí. Dios te bendiga. Dios los guarde a todos. Soportemos. El tiempo está cerca. No tarda, pero es tanto su amor que no ha venido
porque no quiere que ninguno perezcamos. Por eso es que tu tanto amor, aun cuando no lo entendemos, seguimos sufriendo. Destruido por la enfermedad. Satanás le quitó todo. Dicen que Satanás le quitó todo. No. Satanás no le quitó todo a Job. Que lo que más quería era Dios. Y Dios nunca nos lo va a quitar. Porque Él camina con nosotros. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.